Espíritu. Oh Espíritu Santo, tú eres fiel, tú eres maravilloso, tú eres verdadero. Oh mi Cristo, tú eres santo. Abre los cielos sobre este lugar, abre el entendimiento sobre estos hijos, prepara el corazón, papito. Tú dices que un día el sembrador salió a sembrar. ¿Qué dices? Que nos estamos viendo como tierra y que tu palabra es una semilla que hoy vas a sembrar. Y dice que la semilla que trajo buen fruto es porque cayó en buena tierra. Yo creo, papá, ofrenda para nuestro rey. Ponga atención. ¿Sí me escuchan bien atrás? ¿Amén? Ok. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 1. El libro de Daniel. Y vamos rápidamente a nuestro tema. Daniel capítulo 1, en su versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, a los príncipes, hijos de reyes, muchachos jóvenes, en quienes no hubiese defecto alguno, de buen parecer, sabios en ciencia, en sabiduría y con buen entendimiento, e ideales o idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, comida que estaba ofrecida a los ídolos, y que se les criase por 3 años, para que al fin de ellos se llegaran ante el rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Ananías, a Misael y a Azarías. Lea conmigo el versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase. Ponme atención. ¿A ti alguien te obliga, hermano? ¿A ti alguien te obliga? ¿Usted vino por obligación? ¿O usted tiene hambre de Dios? ¿A usted lo obligan a trabajar? Levante su mano el que esté obligado a trabajar. Ahorita le mandamos al patrón. Amén. ¿Verdad que no lo obligan? Digo, no estamos viviendo en Medio Oriente, donde es una obligación que hay que convertirse a tal religión. Usted es libre. Si usted quiere buscar a Dios, busque. Si usted no quiere, eso sí, un día te van a dar una factura de la vida. Amén. Ponga atención, nuestro título, nuestro tema: derribando la falsa identidad de los hijos de Dios. ¿Cómo es? Derribando la falsa identidad. Ok. Así como Dios Padre tiene una verdadera identidad, escúcheme, ponga atención acá. Así como Jesús tiene una verdadera identidad, como lo hemos estado aprendiendo, y como el Espíritu Santo tiene una verdadera identidad. ¿Por qué? Es importante que usted aprenda, porque hoy a Dios le llaman a cualquier cosa. Nada más depende de la nación y la cultura. Va a la India y una boa es Dios. Va a cada región y, con respeto lo digo, ¿verdad? Pero cualquier imagen, cualquier personaje, lo ligan a Dios
Cuando Dios dice que Él es santo, Él es puro, Él es único, Él es Dios, Él es Rey. Y dice Isaías que Él no comparte su gloria con nadie. Por más bueno que usted sea, aunque se le vea la ruedita en la cabeza. La Biblia dice que todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Eso nos limita y nos cerca a entender que sin Dios no somos nada. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Que por su gracia somos salvos. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una verdadera identidad y yo los tengo que conocer, porque el mundo a mí me predica otra cosa. Pero realmente es Dios en el que ha creído el mundo, no es Dios. Jesús mismo se reveló, el Verbo se encarnó, se hizo carne. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a través de una mujer? Lo hemos dicho hasta el cansancio. Porque somos humanos y era la forma de comunicarse con nosotros. Él mismo respetó sus leyes de creación. No puede decir que no nos entiende, pero Él nos mostró su verdadera identidad. Él preguntaba, ¿quién dice la gente que yo soy? Y la gente dice, no, pues eres tal profeta. ¿Y ustedes quién dice que soy? No, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos me dicen ahí? Porque la gente lo veía como un profeta, porque la gente tenía una distancia. Y es lo que el mundo hoy tiene, una distancia con Dios. Vive lejos, jamás agarran una Biblia, jamás oran, ayunan, tienen un entendimiento con Dios, jamás su corazón se ha preocupado por conocerlo, honrarlo, salvo si hay una necesidad. Corremos, pero lo vemos como un salvavidas, y Dios no es un salvavidas. Dios es el que te da la vida, y Él promete que si tú pierdes tu vida por causa de Él, Él te la va a dar. Y aquí estamos perdiendo nuestra vida. Alguien me dijo, Fernando, estás joven, vete a hacer otras cosas. Le digo, no, esta es mi vida, servir a Cristo. La gente tenía distancia, por eso variaba su visión de Jesús. O sea, es un hombre, es el hijo de una prostituta, es un impostor, es un falso. La gente veía milagros increíbles. Un día resucitó a Lázaro, 4 días de muertos, que el hombre ya estaba esponjado, el día terrible. Ya los ojos se le habían saltado, la piel se le había ennegrecido, se había descompuesto 4 días. Y Jesús lo llama, ven fuera. Y la Biblia dice que había miles de judíos. La mitad dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pero la otra mitad, salió corriendo a acusarlo. ¿De qué dependió esa acción? ¿De qué dependió que la gente cayera de rodillas diciendo, realmente tú eres Dios? ¿Y de qué dependió que la gente, viendo el mismo milagro, dijo, ahorita te vamos a acusar porque andas resucitando muertas? Increíble. Cierto día libertó un hombre que tenía más de 5,000 demonios en su cuerpo, y a todo el mundo golpeaba y había destruido toda una ciudad. Jesús lo libera, ¿verdad? Y todo el mundo le dijo a Jesús, vete, nos das miedo. ¿Por qué? Porque nunca entendieron su verdadera identidad. Hoy el mundo es igual. Nos tratan de locos porque estamos toda la vida aquí, pero es porque lo hemos visto, porque lo hemos sentido, porque ha hecho milagros en nuestra vida. Y cuando la gente dice, ok, ya liberaste al endemoniado, ya vamos a poder hacer negocios aquí, pero ya vete. Y es lo que mucha gente hace, ya me sanaste, bye bye, goodbye, adiós Dios. Hay miles de personas. ¿En qué consiste que hay unos que lo vean como el Hijo de Dios y otros lo vean como un estorbo? Un ciego de nacimiento fue sanado, más de 40 años ciego, y de momento Jesús le devuelve la vista, y la gente sorprendida, y le preguntaba, ¿tú eres el que estaba ahí ciego? Y dice, yo soy, Dios me ha sanado. Y decidieron agarrar a pedradas, meterle a la cárcel a Jesús, y se volvió el enemigo público número 1 de la ciudad por haber sanado a un ciego de nacimiento. Digamos, ¿en cuántos de ustedes Dios ha hecho un milagro? Levante su mano. No la baje, levanta. Y voltea a ver, mire hermano, vea, voltea, mire, vea. Diga conmigo, Dios ha hecho un milagro en mi vida. Dios ha hecho un milagro en mi vida. Ahora, ¿ese milagro te acercó a Jesús o te alejó de Él? Mire, es que el pastor me está señalando, porque lo que dice, no es que soy pastor, lo dice por mí. No, yo no lo digo por ti, pero que la palabra de Dios es buena.
Va a entrar, te va a doler, te va a redarguir, te va a hacer sentir mal, pero te va a sanar. ¿Qué ha hecho ese milagro? ¿Te ha alejado o te ha acercado? ¿En qué consiste el pastor? Que cuando Lázaro resucitó, muchos cayeron de rodillas, pero muchos te fueron a acusar. Fácil. Nunca entendieron su verdadera identidad. Porque cuando tú como hijo de Dios no sabes tu verdadera identidad, tú nunca reconocerás al que te dio identidad, al Rey de Reyes. Amén. Así como hay una identidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú y yo tenemos una verdadera identidad que a veces no hemos vivido. Dios no te llamó a que estés peleando con tu esposa, ni con tus hijos, ni que usted maldiga a sus padres y le vaya mal. Cierta muchacha vino, amiga, me aconsejó: oye, ¿qué me pasa? Me corren del trabajo, no tengo dinero, nunca me alcanza la quincena, me dejó el esposo, se rompió mi matrimonio. No, estoy enferma, no tengo dinero. Y me dijo: por cierto, préstame. Aprovechando que estaba ahí, sé que no me va a pagar. Llorando. Lo primero que le pregunté: quiero que seas honesta, ¿cómo te llevas con tu mamá? Mamá se agachó la cabeza. Con el papá. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya ¿qué? Bien. Honra a tu Padre Celestial. Hay principios que nosotros violamos. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad. Cuando usted no tiene una identidad, usted no sabe ni a dónde va, ni cómo llegar. Porque no sabe de dónde es. Usted está perdido en China y el gobierno te paga un avión. ¿A dónde vas? Yo te doy para que regreses a tu país. Y usted dice: no sé ni de qué país soy. ¿Sí me estás entendiendo? A ver, tu idioma, no, pues tu idioma dice que eres mexicano. ¿A qué ciudad de México? Pues no sé. Así está, parece tonto el ejemplo, pero así hay mucho pueblo. Sí, sabe de Dios, pero no sabe quién es Dios. ¿Qué dice la palabra? Amén. La falsa. Dice la Biblia, y quiero rápidamente resumir, que a Daniel dice la palabra que los llevaron esclavo a Babilonia, pero en su corazón él sabía que era de Jerusalén. Él era un judío, él era un hijo de Dios. Lo llevaron jovencito de entre 15 y 18 años. Ahí lo llevaron, Daniel era un jovencito. Eran hijos de reyes, eran educados en la palabra, ellos sabían quién era Dios, tenían el tabernáculo, ellos conocían las actividades de los sacerdotes, sabían. Vivimos en un mundo religioso, hermano. Mentira que tú no sabes de Dios. Claro que usted sabe. El problema es que usted nunca ha conocido la verdadera identidad de Dios, porque usted mismo no ha conocido su identidad. Escúcheme, porque tenemos que terminar este tema hoy. Y antes de que usted salga por esa puerta, yo le pido al Padre, en el nombre de Jesús, y le pido al Espíritu Santo que venga sobre tu vida en este momento y cambie tu visión, cambie tu mentalidad. Que usted salga por esa puerta sabiendo quién es, a quién tiene que temer y a quién tiene que honrar. Amén, aleluya. Y yo espero, mi Dios, ¿cuándo esperan a Cristo? Denle una ofrenda a nuestro Dios. Aleluya. Esa es la fuerza de nuestro Rey. A nuestro Dios. Llevaron cautivo a estos jóvenes. Y Daniel, desde que llegó, empezó a ver lo que iba a hacer su casa. Ese hombre se volvió anciano. Llegó dice los eruditos, como 16, 17 años. Él allá murió. Él jamás vio la nación donde él tenía, de donde él era, pero él sabía. Era un hombre que ahí creció. Dice que oraba 3 veces al día mirando a donde estaba su ciudad, que la vio desde niño, pero ya jamás regresó. Murió en una sociedad ajena, una ciudad idólatra que adoraba ídolos, que cuando al rey se le pegaba y tocaba un instrumento, todos se tenían que postrar ante una estatua de oro, donde tenía estatuas donde echaban a los niños como un horno, y ellos tenían que honrar eso. Daniel nunca dobló su rodilla, sus amigos, esos 4 jóvenes, jamás doblaron su rodilla. Es más, los echaron al horno de fuego por no adorar a Dios, porque ellos sabían quién era. Sin embargo, llegaron a una ciudad que hoy representa el mundo. Tú y yo no somos de aquí, somos de Cristo. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que nuestra verdadera identidad y nuestra ciudadanía está en los cielos.
Un día llegamos por un sistema, ¿verdad?, que Dios pone para entre el hombre y la mujer, la intimidad. Es por eso que no puede haber dos hombres. Por eso usted y yo estamos aquí. Si no hubiese humanidad, imagínense 2 hombres con 2 hombres, 2 mujeres con 2 mujeres. ¿Dónde está el mundo del ojo? Porque no tiene identidad. El diablo les quiere dar una identidad que no es. Y ellos la agarran, la abrazan y todavía juzgan al que no la entiende. Lo que pasa es que Dios ya nos dio una identidad. Bendito sea Dios. Yo bendigo a las familias que están aquí y le digo a los jóvenes que se van a casar, que Dios bendiga y se reproduzcan y tengan hijos poderosos, una generación poderosa. Amén. ¿Cuántos somos hijos de una generación poderosa, hermano? Diga, yo soy hijo de una generación poderosa. Yo sí puedo decir el Dios de mis padres, y aquí estoy. Soy una generación poderosa y mis hijas son una generación poderosa. Andábamos trabajando hace rato. Hoy nos tocó la chamba bonita. Y pues vienen mis hijas y uno por allá, pero yo me vengo a asomar y aquí están ellas dos, una con el micrófono aquí predicando, viendo que nadie las ve. Yo me gozo, una predicando a la otra y cuando vio ya se esconde. Yo me gozo porque mis hijas son una generación que poderosa. Y yo no las estoy obligando a que tienes que seguir el mismo modelo. Es parte de la identidad, parte de la naturaleza. Y yo desde acá le digo, así es, hija. Y si Dios nos da los años, tú vas a predicarle al mundo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Diga conmigo, somos hijos. Dígalo fuerte. Somos hijos de una generación poderosa. ¿Sabes que somos? Esa es nuestra identidad. Y nuestra identidad no tiene que haber divorcio, no tiene que haber enfermedades, muertes, cánceres, herencia. Y los que han llegado aquí, hay testimonio aquí, han sanado. ¿Por qué? Porque cobran la identidad en Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y si usted es víctima de algo que atormenta tu vida, yo te invito a que vengas al altar y le digas, Espíritu Santo, hoy lo he entendido. Soy hijo de una generación poderosa, así que no recibo esta enfermedad. Ahí me decía, no sé quién me dijo, el hermano, y que le dijeron, usted es diabético. Él dijo, no, doctor, disculpen, pero yo no acepto eso. Pero es que, ¿cómo no? El examen dice que tiene, no sé, todos los kilos de azúcar, no sé cuántos hay, ¿verdad? Ahí decía que tenía todo. Él dijo, yo no recibo eso. Y al día de hoy no tiene nada, y la gloria sea para Dios. A veces le digo, ay, pastor, oré por mi diabetes. Y no es tu diabetes, regresas al diablo. Fuera de tu sangre. Hermano, ¿cuántos se sentían enfermos? Aleluya. ¿Cuántos vienen que dicen, cuántos vienen engañados que están enfermos? Usted viene que se siente mal, levante su mano. Estamos a orar por usted, no se preocupe. Amén. Ese es un engaño. Dile a tu cuerpo, sabes que yo no recibo mi verdadera identidad. Dice que el que me dio identidad se llevó toda la enfermedad que había en mi vieja identidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo tomo esa palabra, hermano. Si yo aceptara lo que mi cuerpo me dice, que tengo, que tumores, que cáncer, que diabetes, yo ya no estuviera aquí. Pero bendito sea Dios que me llamó a gracia, aleluya. Y el que te llamó a vida eterna, porque te ha dado una identidad poderosa en Cristo. Yo le daría otra ofrenda a mi Dios. Aleluya. Somos poderosos en Cristo. Y ningún diablo nos va a venir a amedrentar, porque Dios está con nosotros. Amén. El enemigo viene a amenazarnos que nos va a llevar al infierno. Por ahí hay alguien que anda ladrando, que me odia y que me quiere matar. Yo sé quién soy y quién está conmigo. ¿Sabes que Cristo está contigo? Puedes sonreír, hermano. Tenga una sonrisa de gozo, porque Dios está sanando. En lo que estamos hablando, Dios está sanando. Yo sé que usted va a empezar a comer, está pasando una miel por su espíritu y va a empezar a cobrar fuerza. Yo bendigo tu matrimonio porque sé que hoy Dios lo está sanando. Hoy bendigo a tus hijos porque sé que Dios los está sanando. Hoy bendigo tu mente, tu corazón, porque Dios no se equivoca. Estamos derribando una identidad que no nos corresponde. Amén. Y dice la palabra que llegaron estos varones y luego el diablo les quiso cambiar de nombre. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Daniel. ¿Qué significa Daniel? Querido, amado de Dios, amigo de Dios. ¿Y sabe qué significa? ¿Sabes qué? No me gusta que tengas esos significados. Te vas a llamar ¿cómo? Belsasar. ¿Qué significa? El que es adorado con cuernos o algo así. ¿Sabes qué? Esa es la identidad que te tiene que tocar. A Daniel le pusieron ese nombre, a Sadrach otro, y ellos lo acabamos de leer.
¿Por qué? Porque es lo primero que el enemigo quiere robarte, es tu verdadera identidad. Ya sabe que vas a la iglesia, ya sabe que pasaste, que confesaste tu pecado, sabe que recibiste a Cristo. Y el diablo dice, no, nomás que llegues a la casa y te empieza a incitar. No te gustaba la tele, pero te empieza a encantar la tele y te llena el cerebro de tanta película. Antes no peleabas y ahora peleas con el marido. Y son unos pleitos. Llega el momento que ni te acuerdas de la identidad que Cristo te dio. Y la identidad que ahora tienes son pleitos, contiendas, amarguras, depresión, divorcio, rebelión de los hijos, insatisfacción, y ¡fum! El cuerpo produce una enfermedad y pasas los peores días de tu vida arrinconada en tu casa o en el seguro de cuartel. Amén. Y ahí estábamos esperando que el doctor te diga, ¿sabe qué, señor? Yo digo, basta. Y no es que no nos vayamos a enfermar, un día nos tenemos que ir, pero yo sé muy bien que Dios está contigo, hermano, y que Él te ama y te ha dado un nuevo título. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, resumiendo, Daniel desde que llegó vio que le iban a dar de comer lo que le ofrecían a los demonios, y Daniel dijo dentro de sí, versículo 1:8, Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón. Diga conmigo, y Daniel, ya lo leo. Y Daniel propuso en su corazón. ¿No qué? Él le dijo al hombre, oye, no me obligues. De mi verdadera identidad. Uno de los regalos que Dios me dio en mi verdadera identidad es que Dios nos da autoridad. Y está bien demostrado. Hay gente que como no sabe quién es, difama a Dios. Y no sé si usted lo vio en internet. Un hombre se metió a un zoológico, a los leones, y dijo, Dios está conmigo, y se lo comieron los leones. Creo que hasta Dios le echó sal. Una cosa es que tú digas que Dios está contigo y otra cosa es que Dios esté contigo. La gente luego le gusta, le encanta, y yo no quiero ofender a nadie, pero pone en la puerta, yo no me avergüenzo del evangelio. Y si el papel hablara, dijera, pero el evangelio sí se avergüenza de ti. Pleitos, contiendas, maldiciones. Ahí no está Dios, disculpe. Dios quiere estar ahí. Falta que tú se lo permitas. ¿Cómo, pastor? Ven, Dios te quiere abrazar, cubrir. Dice la Biblia que los que hemos sido bautizados en Cristo, revestidos estamos de Cristo. Hay un sello, hay una banda. ¿Ha visto los certámenes de belleza que las mujeres llevan un título de la nación, verdad? Y como dice, Miss ¿qué? Miss México. Vamos a decir aquí, ¿verdad? Miss Celestial, de Dios es la identidad que nos ha dado, aleluya. Y el enemigo tiene que reconocer quiénes somos. ¿Cuántos alaban a Dios? Daniel propuso. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar? Todo lo que tú propones en tu corazón, ¿verdad? Porque usted dice, pastor, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor. ¿Cómo lo hago? Hermano, usted tiene que hacer lo que el Espíritu Santo, y lo primero que el Espíritu Santo va a hacer es poner en tu corazón, escuche, ponga atención, no se distraiga, ya vamos a terminar. Lo primero, cuando usted viene y confiesa y le pide perdón a Dios y le pide ayuda y reconoce que Él es Señor y que sin Él tu vida no es nada, Él dice, hijo bien aceptado, y le pone el sello de su Espíritu. Y el Espíritu Santo llega y revisa esta casa y dice, la vamos a remodelar. No me gusta esa puerta está vieja, y deja entrar todos los demonios, todos los perros, todas las maldiciones que el diablo avienta sobre su vida, porque esa puerta no lo protege, porque la puerta es la fe, y el mundo no tiene fe en lo que ve, mas no en Cristo vivo. Y Dios dice, en esa casa nueva le vamos a poner cortina nueva, y hace de su casa algo hermoso, aleluya. Cuando viene la palabra, Dios la deposita en el corazón, y cuando usted quiere agradar a Dios, Dios pone pensamientos buenos aquí, escúchame, y ahí es donde usted se propone. Míreme acá, escuche, esto es una revelación. Usted no se podrá proponer cambiar de vida. Usted no se podrá proponer, a lo mejor le viene el deseo, pero no cambia y vuelve al mismo camino. Dijo un alcohólico, hoy dejo la botella, y al rato está ahí otra vez.
Simplemente usted podrá idear, pero cuando uno se propone cosas como este hombre de Dios, las va a cumplir, porque no son de tu corazón, son pensamientos de Dios guardados en la identidad de sus hijos. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Qué propuso Daniel? No contaminarse. Él miró y dijo, no, esa comida me va a maldecir. Ese tipo de vida, porque estaban en Babilonia, ¿qué hacía? Pasaban a los jovencitos a cierta edad, se tenían que meter con las mujeres. El rey mandaba que hubieran 1000 prostitutas, 1000 mujeres, y era gratis. Los hombres tenían que pasar por ellas antes de adorar a su Dios. Eran ritos perversos, sádicos, de una inmoralidad sexual. Esa era la cultura babilónica. Aparte de que hacían la magia, los astros, el zodiaco, cosas que Dios aborrece. Era una cultura pesada, sucia. Cuando Daniel la vio, dijo, no, eso no va a ser mi vida. Así que Daniel oró a Dios y dijo, Señor, soy esclavo porque tú lo permitiste, pero yo propongo en mi corazón no contaminarme. Y usted conoce la historia de este hombre, que lo echaron al foso de los leones por no acatarse a las órdenes de ellos, que toda la vida le buscaron, pero jamás pudieron porque era recto. El rey le entregó asuntos del gobierno donde movía el dinero, y dice la Biblia que no se halló ni un centavo que Daniel se iba echando a la bolsa. Todo el mundo le temía, le buscaban cómo hacerle un 4 para quedarlo mal, y Daniel siempre salió adelante a Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre sabía que propuesta en su corazón. Pastor, yo quiero cambiar, yo ya no quiero pelear con mi esposa, yo ya no quiero pelear con mis hijos, yo quiero vivir en santidad y no puedo, porque usted no se ha propuesto. ¿Sabe qué? Usted se propone la identidad vieja. Es lo que el mundo hace. Ahorita llega diciembre y compra 12 uvas y dice una uva por mes, y propongo no hacer esto, y llega marzo y ya están ahí en la pachanga. Ya están golpeando a la esposa, ya están maldiciendo, porque usted se propone, sí, pero en la vieja identidad. Y dice la Biblia que esa carne no quiere nada con Dios. Ella quiere dormir, quiere fornicar, quiere sentirse bien, cómodo. Es más, la gente busca a Dios como un salvavidas. Esa es la identidad vieja. Pero cuando usted empieza a conocer a Cristo y Él te da una identidad nueva, tus pensamientos cambian. ¿Cuánto le dicen a Dios? Diga, Dios me ha dado una identidad. No me da tiempo, hermano, ya el tiempo se me va. Pero la Biblia me habla de un hombre llamado David. Un día Dios lo visitó ahí con las ovejitas, y dice que lo ungieron con aceite y le dijeron, tú vas a ser el rey. De ahí pasaron muchos años para que él fuera rey, pero él creyó, y los 20 y tantos años que él demoró en ser rey, el hombre supo obedecer a sus padres, supo obedecer a sus tutores, a sus maestros, a sus pastores. El hombre supo hacer bien, temer a Dios. ¿Por qué? Porque un día le dieron una identidad y él procuraba todos los días escribir un salmo para Dios. Él se iba ya solito en su trabajo y aprovechaba su tiempo libre para hablar con Dios, para preguntarle, para caminar diferente. Claro que cuando él llegó al rey fue un hombre conforme al corazón de Dios, y el tiempo no me daría, hermano. Hay hombres de Dios que Dios les dio una identidad y la conservaron, no la perdieron. ¿Cuánto más nosotros que estamos viviendo el último tiempo y Dios te ha dado la identidad de ser salvo por su gracia? ¿Cuántos son salvos por su gracia? Dígale al que está a un lado, guarda esa identidad, dígaselo. Juan 10, vamos a ir cerrando, hermanos. Juan capítulo 10. Aleluya, bendito Dios. Juan 10, 23, por favor. Alabe a Dios. Dice el 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Qué fecha era? O sea, por esos meses ya. Adelante diciendo. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, pregunta, ¿qué le dijeron? Ponga atención en esto, por favor, no se me distraiga. Eso es para usted. ¿Qué le dijeron? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres, ¿qué? El Cristo. Dilo abiertamente. Ellos estaban desesperados. ¿Por qué? Porque él sanaba, libertaba a los cautivos,
Dice que llegó una mujer con flujo de sangre, usted sabe la historia, 12 años con un cáncer ahí, con una hemorragia, con una anemia terrible, terrible. Ya la mujer ni caminaba, se arrastraba. Dicen algunos eruditos que el color de su piel era como un papel. Vivía por la gracia, porque Dios la conservó con vida para mostrar su gracia y su poder. Pero dice que esa mujer se acercó y tomó el manto de Jesús, porque ella decía dentro de sí, si tan solo tocaré ¿qué? El borde de su manto. Y cuando tocó el borde de su manto, fluyó, se sanó del cáncer, le subió su hierro, su hemoglobina, la mujer se paró y dio testimonio. Y sin embargo ellos no creían. Sanó a aquel ciego, multiplicó el alimento para 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué le haría? Yo a veces me quiero imaginar ese milagro y quiero pensar que pusieron el pan en una canasta y mandó a traer canastas y sacaban y el pan se multiplicaba. 5,000 personas. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y sin embargo, escúcheme, ellos decían, ¿quién es? Y a veces me pregunto, ¿por qué no entendían que era el Cristo? Porque yo le pregunté al Señor, a ver, ¿qué nos quieres enseñar con esto? ¡Ey! Lo rodearon, ahora sí, lo rodearon y dijeron, no lo dejen salir. Dinos si tú eres el Cristo. Ya no nos turbes el alma, ya no nos tengas en suspenso. Porque no sabemos qué hacer, si creer en ti o irnos a los romanos, o irnos con el César, con el Herodes. Dinos. Y Jesús, ¿qué dice el siguiente versículo? Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio. Porque ellos le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas? Escúcheme, hermano, principio número 1, y recíbalo en su corazón. Cuando usted toma la identidad que Dios te ha dado y te dedicas a vivir en este mundo conforme a esa identidad, agradando a Dios, tú vas a ver bendición en tu vida. Pero ¿sabes qué? Tú le vas a turbar el alma al diablo. Te va a odiar como nos odia. ¿Por qué? Porque se desespera que seamos gente buena. Se desespera que yo me pueda encontrar una cartera llena de dinero y yo no tengo ni un problema de irse a regresar, porque Dios ya sanó de avaricia mi corazón. Se desesperan que sepamos perdonar. Se desesperan que me amenazan, me dicen, y de mi boca no ha salido ni una palabra, y Dios ha peleado mi batalla y la seguirá peleando. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabes? Diga conmigo, yo le turbo el alma al diablo cuando sé quién soy en Cristo. O le turba el alma al diablo o le alegra el día. Bravo, sigue peleando así con tu esposa. Bravo, sigue haciendo eso en oculto. Es tiempo de turbarle el alma al diablo. Él tiene identidad.